En las dos últimas semanas hemos observado de apreciaciones en el tipo de cambio, entre el peso y el dólar, también peso y euro, como también anuncios de salida de empresas emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Y para analizar y entender qué es lo que explica estos movimientos, es que le agradezco al maestro Luis González, Portfolio Manager de Templeton, esté con nosotros nuevamente y a quien usted ya conoce. Bienvenido, Luis. Raimundo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues de entrada, para que nos ubiques en estos vaivenes, en esta volatilidad del tipo de cambio, ¿qué es lo que está pesando en esta volatilidad? Pues bien, lo que hemos visto los últimos días con los movimientos de tipo de cambio viene dado más que nada por temas globales, especialmente el anuncio de la Fed de hace un par de semanas, en donde dio a conocer pronósticos. Cada 3 meses hay pronósticos o actualizan sus pronósticos. Esta última reunión nos tocó ver actualizaciones de pronósticos y había una posición un poquito más restrictiva hacia adelante, ¿no? Lo que se conoce como más hawkish. Se esperaba que la Fed empezara a subir tasas un poquito antes de lo que el mercado estimaba. Entonces, después de esto, fue que el tipo de cambio se empezó a depreciar de manera importante. Digo, importante no como lo que vimos en marzo, abril del año pasado, pero sí de estar alrededor de 20.20, llegó a estar a 20.80, y bueno, y después empezó a regresar un poco. Pero más que nada, la volatilidad que vimos fue por temas de esta regularización monetaria por parte de la Fed. Se estaba empezando también digamos que a pensar que por estas fechas la Fed iba a empezar a platicar acerca de retirar estímulos o de cuándo empezar a retirar estímulos. Yo creo que abrieron un poco la puerta a esa plática en la última reunión de hace un par de semanas, y creo que se va a profundizar muchísimo más conforme avanza agosto, sobre Sí. todo cuando resulte o cuando venga lo que llaman el Jackson Hole, que es la reunión anual de banqueros centrales en Estados Unidos. Entonces, creo que ahí nos podemos dar todavía una idea más clara de cómo van a empezar a retirar los estímulos, y esto, que no nos asombre, podría empezar a traer volatilidad hacia adelante, sobre todo en el tipo de cambio. Sí, Luis, entonces esta paridad peso-dólar, ¿consideras que es la técnicamente más adecuada? Es decir, que no regresaremos a esos niveles cercanos a 19. No, no, a ver, no lo descarto. Vamos a ver más bien cómo tratan el tema del retiro de estímulos, ¿no? La Sí. última vez que estábamos en un ambiente similar fue en 2013. El mercado se asustó bastante cuando en aquel entonces Bernanke salió a decir que iban a empezar a retirar estímulos. Entonces yo creo que la Fed está comenzando, o más bien aprendió de sus errores en aquel entonces, y lo va a querer hacer lo más suave posible, ¿no? Esta transición o esta comunicación de retiro de estímulos. Esto podría ayudar al tema de la volatilidad, y esto podría hacer que el tipo de cambio no necesariamente se deprecie tan fuerte como lo vimos la última vez que sucedió, que fue en 2013. Sí, Luis, finalmente, ¿qué ha ocurrido con nuestras emisoras en nuestra Bolsa Mexicana de Valores? ¿Han sido los tiempos de la pandemia los que han causado esta salida de emisoras o es simplemente que no tienen bursatilidad sus acciones? No, a ver, a ver, la pandemia yo creo que no ayudó. Sin embargo, viene de un periodo un poco más largo, ¿no? Prácticamente desde el 2018 solo hubo una oferta pública de adquisición, ¿no? Lo que se conoce como un IPO en los últimos 3 años. Entonces, no ha habido apetito de la empresa para listar sus acciones en la bolsa. Este desliste también o sea, ha pasado alrededor de 20 emisoras también los últimos años. Entonces, no es un tema tanto de la pandemia, sino más bien creo que son temas un poquito más de fondos, ¿no? Más bien de fondo. Muchos han sido ventas de empresas a otras empresas, o fusiones, o simplemente que el precio que tiene la acción en la bolsa, pues según los dueños de las empresas, no reflejan el valor que debe tener la empresa. Entonces, incluso como negocio hace sentido, ¿no? Si ves que tu acción está por debajo de lo que tú crees que vale, pues vas, la sales al mercado a comprar y digamos que te readueñas de tu empresa a un precio menor. Entonces, puede ser una serie de cosas,
Preocupa, sí, un poco que las empresas deslistadas sean más que las que se intentan listar. Sin embargo, pues al final del día son empresas relativamente pequeñas, con poca bursatilidad, con baja liquidez, por lo que no creemos que sea un riesgo realmente sistémico de la bolsa, ¿no? Que vaya a perder mucha liquidez o mucho tamaño con el desliste de estas empresas, que al final del día son empresas pues, relativamente pequeñas, ¿no? Vayamos a preocuparnos cuando veamos, no sé, un América Móvil o un Cemex o cualquier otra de esas empresas grandes intentar deslistarse. Entonces ahí sí creo que podría traer problemas serios, pero ahorita la verdad es que son empresas pequeñas las que están saliendo. Sí. Luis, finalmente la trayectoria de aquí a final de año, y dado que la Bolsa Mexicana de Valores, como también Viva, son termómetros de lo que ocurre por lo que se espera en términos también del entorno económico, ¿qué es lo que tú observas desde Templeton? Mira, nosotros creemos, a ver, este año ha sido muy positivo para las acciones mexicanas después de un año pasado que pues prácticamente México se perdió todo el rally de las bolsas el año pasado, ¿no? México este año ha tenido un buen desempeño y creemos que es probable que continúe en el sentido de que la mayoría de nuestras empresas o de las empresas que están listadas en la bolsa están más ligadas a digamos que a un movimiento cíclico de la economía, ¿no? Llámese una recuperación que podría traer o mejorar ventas y mejorar los números de las empresas en la bolsa mexicana. Cosa que no teníamos el año pasado. El año pasado, si se fijan o si recuerdan, las empresas a las que les fue bien fue empresas tecnológicas, particularmente en Estados Unidos. Nosotros no tenemos ni una de esas empresas en nuestra bolsa y es por eso que no nos fue tan bien. Ahorita sí hemos visto un sobredesempeño de las empresas tipo value que están como más ligadas o que son más del estilo de nuestra bolsa y creemos que si la recuperación se sigue dando, el mercado interno también al parecer empieza a recuperarse un poquito más, pues podríamos ver que el repunte de la bolsa mexicana continúa, ¿no? Bolsa mexicana y viva. Sí, y para cerrar con esto, Luis, nuestros vecinos, este rally que tienen sobre todo los indicadores tecnológicos, ¿seguirán así el resto del año? No, a ver, yo creo que es bueno, el rally en las empresas growth o en las empresas Sí. tecnológicas sí se ha temperado bastante. Es probable que veamos rendimientos un poquito más a la par con el mercado. Había una ahí lo que probablemente era una burbuja tecnológica. A ver, no creo que se haya desinflado por completo. Sin embargo, sí es probable que se atemperen muchos estos rendimientos para tener un rendimiento más promedio y que ya no sean como las empresas o las acciones que sobresalgan en el índice, ¿no? Bien. Luis, bueno, hemos compartido también aquí tu cuenta de Twitter para seguirte diariamente por las comparticiones tan específicas y sobre todo el análisis de coyuntura que haces diariamente. Luis, te agradezco Muchas gracias. muchísimo. Eres uno de nuestros invitados estrella en Bolsas y Mercados y desde Cuentas Claras te lo agradezco mucho. Mil gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, un abrazo.